¿Qué tal, alumnos? El día de hoy trabajaremos con las coordenadas polares. En los videos anteriores estuvimos trabajando con las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, para el punto A, sus coordenadas cartesianas son 7,5. Sabemos que el primer número corresponde al valor donde se ubica el punto respecto al eje de las X y el segundo número donde se ubica el punto respecto al eje de las Y. Pero las coordenadas polares van a ser las siguientes. Nuevamente van a ser dos números. El primer número va a ser 8.6 y el segundo número va a ser 35.53 grados. Pero ¿de dónde salen estos dos números? Vemos que la distancia que hay entre el punto de origen y el punto A es de 8.6. Ese es el valor de la primera coordenada polar. Vemos que el ángulo de inclinación es de 35.53. Ese es el segundo valor de mis coordenadas polares. Entonces decimos que las coordenadas polares tienen la siguiente forma: r, θ, donde la r representa la distancia que hay entre el punto de origen y el punto al que estamos buscando sus coordenadas polares, y la letra griega θ representa el ángulo de inclinación. Si yo conozco las coordenadas cartesianas de un punto, yo puedo obtener sus coordenadas polares con las siguientes fórmulas. Sustituyendo los datos en la fórmula, tendríamos que el valor de r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que en este ejemplo vale 7, más y al cuadrado, que en este ejemplo vale 5. Si continuamos resolviendo, tenemos que al final el valor de r va a ser igual a la raíz cuadrada de 74 y el resultado es 8.6. De esta manera hemos encontrado el primer valor de la coordenada polar. Ahora vamos a hallar la segunda utilizando la fórmula para el ángulo de inclinación. Tenemos que va a ser igual a la tangente menos 1 de y, que en este caso vale 5, entre x, que vale 7 para este ejemplo. El resultado es 35.53. Ahora vamos a hallar las coordenadas polares de los demás puntos. Las coordenadas cartesianas del punto B son menos 5,4. Ahora vamos a aplicar las fórmulas para hallar las coordenadas polares. Luego de resolver las operaciones de la fórmula, el valor de r va a ser igual a la raíz cuadrada de 41. El resultado es 6.4. Para el ángulo de inclinación tenemos que va a ser igual a tangente menos 1 de y, que vale 4, entre x, que vale menos 5. En la calculadora vamos a ponerlo de la siguiente manera: tangente menos 1 de 4 entre, y entre paréntesis vamos a poner menos 5. Y luego vuelvo a cerrar el paréntesis que habría delante del 4. Y tenemos que el resultado es menos 38.65. Pero este resultado no es el que vamos a utilizar para escribir la coordenada polar, porque necesitamos el valor de este ángulo de aquí. Este 38.65 es el valor de este ángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues si desde aquí hasta aquí tenemos que este ángulo vale 180 grados, si nada más me interesa conocer el valor de este ángulo de aquí, a 180 grados le voy a restar el resultado obtenido con la fórmula. Entonces 180 grados menos 38.65 y el resultado 141.35 grados. Estas son las coordenadas polares del punto B. Para el punto C tenemos que sus coordenadas cartesianas son menos 9,-4. Ya una vez resueltas todas las operaciones, tenemos que el resultado es 9.84. Para el ángulo de inclinación tenemos que tangente menos 1 de menos 4 entre menos 9. Y el resultado nos da 23.96 grados. Pero cuidado, que este tampoco va a ser el valor que vamos a utilizar para las coordenadas polares. Este valor de 23.96 me indica el valor de este ángulo. Como se darán cuenta, no abarca todo el ángulo desde el lado positivo del eje de las X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A este resultado le tendré que sumar 180 grados. Tenemos que el ángulo de inclinación va a ser igual entonces a 203.96 grados. Estas son las coordenadas polares del punto C. Hasta aquí podemos poner algunas reglas respecto al ángulo de inclinación. Si el punto se encuentra en el cuadrante 1 del plano cartesiano,
el ángulo de inclinación va a ser exactamente el que me dé la fórmula. Pero si el punto se encuentra en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3 del plano cartesiano, al resultado que me dé la fórmula tendré que sumarle 180 grados. Veamos qué sucede con los puntos que se encuentran en el cuadrante 4. Las coordenadas cartesianas del punto D son 6, menos 2. Aplicando la fórmula para encontrar el valor de R, tenemos que el resultado va a ser 6.32. Y para el ángulo de inclinación tenemos tangente menos 1 de menos 2 entre 6. El resultado nos da menos 18.43, pero ojo, que este tampoco va a ser el valor del ángulo de inclinación que utilizaremos en nuestras coordenadas polares. Este valor de menos 18.43 grados corresponde a este ángulo. El ángulo de inclinación que necesito es este. Entonces, ¿qué hacemos? A este resultado le vamos a sumar 360 grados. Y este es el valor del ángulo de inclinación que utilizaremos en nuestras coordenadas polares. Estas son las coordenadas polares del punto D. La regla para el ángulo de inclinación va a ser que si el punto se encuentra en el cuadrante 4, al resultado obtenido por medio de la fórmula le vamos a sumar 360 grados. Estas son las coordenadas polares de los 4 puntos: punto A, punto B, punto C y punto D. Si los puntos se encuentran sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y, para hallar sus coordenadas polares puedo aplicar las mismas fórmulas, pero también bastará con una simple observación. Por ejemplo, el punto E está ubicado en 9,0. ¿Cuál va a ser su coordenada polar? Bueno, la distancia que hay del origen al punto pues va a ser 9. ¿Qué ángulo de inclinación va a tener? Pues va a ser un ángulo de inclinación de 0 grados. El punto F está ubicado en la coordenada 0,4. ¿Cuál va a ser la distancia que hay entre el origen y el punto F? Va a ser de 4. Y el ángulo de inclinación va a ser un ángulo recto de 90 grados. Para el punto G, cuyas coordenadas son menos 7,0, la distancia que hay entre el origen a él va a ser de 7. El ángulo de inclinación va a ser 180 grados. Y para el punto H, que está ubicado en 0, menos 2, la distancia que hay entre el origen y el punto va a ser de 2 y el ángulo de inclinación de 270 grados. Eso ha sido todo por este video. Espero que esta imagen les ayude a entender un poco mejor cómo funciona esto de las coordenadas polares. En el siguiente video haremos el proceso inverso. ¿Cómo puedo conocer las coordenadas cartesianas si lo que me dan son las coordenadas polares?